Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Península Viva aquí en Acapulco, Guerrero, México. Bienvenidos a esta serie devocionales que lleva por título ahora ¿Quién es Jesús? Y esta serie está basada en la lectura del Evangelio de Juan. Estamos hoy en el capítulo 2 para leer el versículo 13 en adelante. Leo para ustedes, dice así. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan el templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir ese templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Yo les invito a que cuando leamos cada porción de este evangelio, tratemos de encontrar respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús? En este pasaje, ¿quién es Jesús? Vean ustedes cómo hay una serie de eventos entrelazados. Hay varios eventos que se mencionan, pero todos tienen que ver con Jesucristo. Por ejemplo, dice que se aproximaba la fiesta de la Pascua que celebraban los judíos. ¿Qué era esta fiesta de la Pascua? Bueno, pues marcaba la salida del pueblo de Israel miles de años antes de Egipto rumbo al desierto, rumbo a su libertad. Pero para que fuera posible esto, tenían que haber matado un cordero y con la sangre del cordero pintar el dintel de la casa para que cuando viniera el ángel de Jehová no hubiera muerte en esa casa de los primogénitos. Ese cordero figuraba al Señor Jesucristo. Entonces, imagínese usted, están por celebrar una fiesta que es la Pascua, en la que se sacrifica un cordero. Pero esa Pascua era la figura de lo que estaba sucediendo ahora cuando Cristo iba a la cruz del Calvario. Por otra parte, dice que llegaban hasta el templo para entregar sus sacrificios. Y otro elemento que está ahí presente es que Dios desde el momento en que salieron de Egipto rumbo al desierto, les instruyó a que levantaran un tabernáculo. Ese tabernáculo después se tradujo en un templo cuando Salomón fue rey y Salomón construyó el templo de Jerusalén. Pero ese templo y ese tabernáculo tenían 3 espacios: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y significaba el lugar donde el pueblo de Dios acudía para la expiación de sus pecados, el ofrecimiento de sacrificios, en donde los sacerdotes servían y en donde Dios descendía en una nube de vez en vez sobre el lugar santísimo para que el sumo sacerdote pudiera presentar ante Dios las oraciones del pueblo. En todo esto está figurado el Señor Jesucristo, porque resulta que el tabernáculo y el templo es Jesucristo mismo. Él es, dice él, yo soy el camino. Así como el pueblo iba al templo para ofrecer sacrificios y para poder llevar sus peticiones ante Dios a través de los sacerdotes, ahora es a través de Cristo. Y dice Hebreos que Cristo es nuestro sumo sacerdote y a través de él llegamos hasta la mismísima presencia del Padre. Pero ¿qué estaba pasando ahí? Bueno, pasaba que, como siempre, las personas nos desenfocamos y de algo bueno acabamos haciendo algo ventajoso para nosotros. Era necesario que quienes viajaban de lejos llegaban a Jerusalén y querían comprar pues sus animalitos para el ofrecimiento de sacrificios. Y bueno, pronto hubo gente que se prestó para vender los animalitos. Y había quienes venían de lejos con monedas romanas que querían cambiarlas por monedas de los israelitas. Entonces había cambistas de monedas y eso se prestaba a un gran negocio. El asunto es que cuando Jesús llega, ve cómo el fervor del comercio está presente en el patio del templo y eso le enoja muchísimo y dice: el celo de tu casa me consume. Así es que toma un látigo de cuerdas y dice: saquen esto de aquí. Han hecho de la casa de mi padre un mercado.
Y quienes le escucharon dice que bueno, ¿y tú por qué estás hablando de esa manera? Danos una evidencia, danos una prueba de que tú eres alguien como para poder sacarnos de aquí. Picudos los comerciantes que estaban en el templo. Y Jesús dijo, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Efectivamente, el templo de Jerusalén había sido destruido primero por Nabucodonosor, después por los persas, y ahora se había iniciado la reconstrucción que se calcula que todavía estaba en proceso, no se había terminado por el Imperio Romano y estaba en proceso de reconstrucción. Pero Jesús no estaba hablando obviamente del edificio, porque el edificio lo figuraba a él, lo representaba a él. Y él está diciendo, bueno, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, y está hablando de sí mismo. Pero quiero avanzar hacia el versículo 22, dice, así pues cuando él se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Los contemporáneos y los discípulos de Cristo tal vez no alcanzaban a comprender todo lo que estaba sucediendo. La venida del Mesías, el que había convertido agua en vino, el significado de esto, y ahora el que Jesús haya sacado a la gente del templo, y ahora las palabras que Jesús estaba declarando de destruyan este lugar y yo lo voy a reedificar en 3 días. Pero dice el versículo 22 que cuando Jesús murió, entonces sus discípulos se acordaron de esto que Jesús dijo y pudieron entenderlo. Entendemos que hay una centralidad de todo lo que sucede alrededor de la persona de Cristo. Este es el propósito de Juan, mostrarnos cómo en la historia del Antiguo Testamento Jesús está presente. Jesús es parte de un plan, del plan eterno de Dios. Y Él ha venido para darnos redención. El nombre que se le dio por el ángel a María fue Jesús Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Queridos amigos, el Señor Jesús ha estado presente en la historia de la humanidad y ha estado presente en la historia del pueblo de Israel. Pero cuando Él se muestra es para revelarnos el plan del Padre. Quiero terminar con la última parte del versículo 24. Dice que muchos creyeron en Él. Dice, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. ¿Quién es Jesús? Jesús es el centro de la Biblia y es nuestra puerta de acceso al Padre. Pero resulta que este buen pastor de las ovejas y la puerta de acceso al Padre conoce nuestro corazón. Ay, no lo podemos engañar. Dios sabe cuando somos personas interesadas, cuando somos personas moralistas, cuando somos personas convenencieras, cuando somos personas que mentimos. Y el único requisito que Él pide cuando llegamos ante Él es una total honestidad. El reconocimiento de quiénes somos como personas desobedientes ante Él. El poner nuestra fe en su obra redentora. El poder comprender que Jesús ha estado presente en toda la historia del pueblo judío a través de los diferentes simbolismos y figuras y eventos que el pueblo tuvo. Porque eso tiene una finalidad. Que el día que se presenta, el día que nace, el día que se hace un ser humano, Él va a consumar la obra de redención. Jesús dejó su trono en el cielo, se hizo hombre para cumplir un plan. Y lo peor que tú y yo podemos hacer es fingir ante Él. Hacer como que creemos. Decir que creemos cuando en realidad no hemos entendido el mensaje del Evangelio. Urge, es importante que seamos honestos, que seamos sinceros, que vengamos ante Él con un corazón dispuesto a mostrar nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras heridas, para que Él realice en nosotros su obra de redención, de salvación, de sanidad. Yo te invito a que vengamos ante Él y le pidamos de su ayuda. Padre, gracias por tu gran amor mostrado por nosotros al dejar tu trono de gloria, Señor Jesús, y venir a nacer entre nosotros para cumplir el plan redentor de tu Padre. Señor, entendemos que
Tú has estado presente en toda la historia del pueblo judío y que cuando iniciaste tu ministerio en esta tierra, muchos se acercaron a verte, pero tú podías discernir el corazón de ellos. Ruego, Señor, que tú nos des esa humildad para que podamos ser sencillos, para que podamos ser honestos, para que podamos reconocer cuáles son nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras tentaciones y darnos cuenta cuánto te hemos fallado, cuánto te hemos desobedecido, cuánto hemos sido mal agradecidos. Y que el poner nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador realmente sea el inicio de una etapa de vida, de comunión con el Padre. Padre Celestial, derrama de tu gracia en nosotros, derrama de tu Espíritu y ayúdanos a comprender el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor Jesús, porque tú has venido a ser nuestro Salvador, nuestro sanador. Te rogamos que tú tomes nuestra vida y cumplas en nosotros tus propósitos. Te ruego por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, que no hayan la puerta de salida, que sus cabezas están confundidas, que puedan encontrar esa luz, esa certeza, esa seguridad, ese refugio en Cristo, nuestra roca firme. Lo rogamos en su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.